tenemos la sombra de un prisma que se proyecta sobre una cuña que está unida al prisma. Bueno, vamos a hacer que esta arista sea paralela a esta y esta sea paralela a esta, aunque el dibujo no sea muy afortunado. Vamos a ver distintos casos que pueden ocurrir. Volvemos a hacer el prisma y vamos a ver un tercer caso. Tenemos el prisma y la cuña. Bueno, entonces una posibilidad sería, por ejemplo, que este punto de luz caiga por aquí. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, el plano de corte podría venir, el plano vertical que intercepta el rayo podría venir, por ejemplo, por aquí. Entonces intercepta también a esta arista en este punto. Intercepta en este punto. La sombra de un segmento vertical es otro segmento vertical. Y ahora sabemos que va a caer por aquí. Bueno, entonces la intersección de este plano con este plano vertical pues vendrá dado por esta recta. Entonces, si nos dice que la dirección, decía que caía más o menos por aquí, como ya me salió aquí la intersección, tiene que caer sobre este punto. Si en realidad la sombra de este punto cae aquí, vamos a llamarlo A, su sombra es A sub S, entonces la sombra de este segmento vertical sobre un plano que es todo paralelo a ese segmento, perdón, el segmento horizontal, pues será una recta paralela a esa, con lo cual esto sería la zona de sombra. La vamos a sombrear para que se distinga un poco mejor. Esa sería la zona de sombra. Lógicamente aquí también entra la sombra. Bueno, esa sería pues una posibilidad. Tenemos, por ejemplo, otra posibilidad distinta. Imaginamos que ahora la sombra de este punto pues cae aquí, sobre esta cara a esta altura. Eso quiere decir que la sombra del segmento vertical será esta y que por tanto la sombra sobre lo que queda del segmento vertical irá desde este punto hasta este. Entonces, según eso, como este plano podría continuar hacia arriba, entonces quiere decir que si continuara hacia arriba la sombra de este punto sería el mismo. Por lo tanto, uniendo este punto con este, tengo ahí ya la línea de sombra si continuara el plano. Como solo llega hasta aquí, pues la sombra llegará hasta aquí. Bueno, entonces según eso, a partir de aquí ya es una línea horizontal, la sombra de esta, que sobre un plano paralelo a esta recta producirá una sombra paralela. Bueno, ahí puede que no se vea muy bien, que está algo pequeño. Vamos a reproducir rápidamente ese detalle más en grande. Aquí tenemos el prisma y la cuña, por aquí. Bueno, entonces decíamos que la sombra de este punto caía, por ejemplo, aquí. Entonces tenemos, eso quiere decir que la sombra de un segmento vertical vendrá por aquí y por tanto lo que queda de sombra del segmento vertical pues será esto. Sabemos también que la sombra de este punto, como esto, el rayo por el espacio es este, pues será haciendo una paralela a esto. Eso quiere decir que la sombra de este segmento será esto. Bueno, a partir de aquí levantamos una vertical, ya que esta figura podría continuar, y entonces la sombra de este punto sería el mismo. Con lo cual, uniéndolo con este, tengo que me intercepta aquí a esta cara. Aquí me queda una línea en pendiente que corresponde a esto. ¿A qué punto corresponde esto? Pues lo mismo, una paralela al rayo del espacio es este. Entonces la sombra de este punto sería esto y la sombra de este segmento sería esto. A partir de aquí una línea horizontal que corresponde la sombra desde este punto hacia el final. Y este punto del final correspondería a este. Bueno, entonces tenemos ya ahí la sombra calculada. Vamos a poner en color para que se perciba mejor. Tenemos este fragmento sobre la cara y luego este fragmento aquí. Y ahora tenemos aquí arriba esto. Lógicamente también se proyecta sobre el suelo la sombra. Bueno, esa sería la sombra de la figura. Si al mismo tiempo de la sombra quisiéramos calcular el reflejo, vamos a marcar un poco las líneas para que no se pierda, ya que la figura normalmente, a no ser que sea un espejo y solo el reflejo,
o que sea, por ejemplo, una piedra rugosa y no tiene nada de reflejo, la figura a veces es reflectante. Aunque la figura siempre sombra y reflejo son elementos inversamente proporcionales. A más sombra, menos reflejo. Bueno, teníamos esta dirección, esta y esta. Bueno, entonces la reflexión de esto sería la continuación de esto. Sería esto a igual distancia, lo marcaríamos ahí. Entonces la reflexión de esto, una vez que hayamos puesto aquí el punto, pues será a igual distancia. No se ve la cara de atrás porque quedaría por aquí. Y la sombra también se reflejaría aquí junto con esta. Y lo mismo, esto se reflejaría por ahí detrás. Bueno, marcamos un poco también con los azules, ya que hemos hecho eso. Entonces, la sombra esta que viene por aquí, la vamos a reflejar también un poco aquí. Y la sombra del triángulo la reflejamos por aquí, de este triángulo. Entonces, estamos reflejando ahí este detalle en la perspectiva. Esto continuaría por detrás, o sea que en realidad esto es la sombra que viene aquí, reflejado aquí por simetría, pero esto que tiene luz, pues aquí aparecería con más luz. Ahora ya para hacer que ahí tenga algo de luz le doy más sombra por encima y puedo hacer un efecto un poco de que hay como más luz ahí. Tengo que tener cuidado con que esto siga la dirección de la perspectiva. Luego esto sería más sombreado. Aquí como la luz viene así, pues seguramente esto sería ligeramente más oscuro que esto, aunque eso ya es como esto, también sería ligeramente más oscuro. Esto como es un plano tangencial, pues seguramente también tiene esto más oscuridad que el de al lado. Pero bueno, lo que nos interesa es el cálculo geométrico, el cálculo matemático. Lo demás ya es una cuestión de dibujo artístico. Entonces, bueno, nos quedamos con la reflexión esta, y lo que decíamos, esto se sigue reflejando por ahí, pues esta línea, y termina casi en la sombra, aunque se podría continuar, pero se reflejaría hacia ahí. Esa sería la reflexión. En el caso este de arriba, pues bueno, aquí sí que se podría ver seguramente, si yo marco esta distancia igual que aquí, pues a lo mejor se ve un poco de la cara esta aquí reflejada. Habría que reflejar todas las sombras tal y como aparecen ahí, o sea, esta sombra aquí, y darle más oscuridad. Hemos cogido ahí ese tono, o sea que si en realidad esto le damos más oscuridad, a la reflexión también. Si aquí le damos más oscuridad, a la reflexión también. Si este plano en general va a estar más oscuro que este, pues aquí en la reflexión también se lo pondremos. Si esto continúa por ahí, la reflexión de esto continuaría de esta arista de la base, continuaría por ahí también. En fin, estamos viéndolo desde un punto de vista un poco matemático, porque esto no es dibujo artístico, es simplemente para calcular simetrías y calcular sombras.